Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Un hombre de 56 años llega a consulta por tos crónica y fatiga. Tiene antecedente de tabaquismo intenso desde los 18 años, fumando 2 paquetes diarios. En el examen físico presenta cianosis y sibilancias expiratorias difusas. Durante la evaluación para oxigenoterapia a largo plazo, ocurre algo importante. Poco después de iniciar oxígeno por cánula nasal, su frecuencia respiratoria disminuye, ya que aparece la gran pregunta del STED1. ¿Por qué un paciente con EPOC puede disminuir su respiración después de recibir oxígeno? La clave del caso está en entender cómo el cuerpo detecta el oxígeno y el dióxido de carbono, y cuál de esos estímulos domina el control respiratorio en pacientes con EPOC. En el desarrollo del caso, en personas sanas, el principal estímulo respiratorio es el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono. Cuando el dióxido de carbono aumenta, aunque sea ligeramente, los quimiorreceptores centrales, ubicados en la médula, responden rápidamente aumentando la ventilación. Pero en pacientes con EPOC severo y retención crónica de dióxido de carbono, el cerebro se adapta parcialmente a estos niveles elevados de dióxido de carbono. Con el tiempo, los quimiorreceptores centrales se vuelven menos sensibles al estímulo hipercágnico. Entonces el cuerpo empieza a depender más de otro mecanismo, la detección de hipoxemia. Aquí entra en juego los quimiorreceptores periféricos localizados principalmente en los cuerpos carotídeos y cuerpos aórticos. Estos receptores responden especialmente cuando la presión parcial de oxígeno cae por debajo de aproximadamente 60 milímetros de mercurio. En este paciente la hipoxemia crónica estaba estimulando constantemente los cuerpos carotídeos para mantener la respiración. Pero al administrar oxígeno suplementario, la presión parcial de oxígeno aumenta rápidamente y desaparece parte de ese estímulo hipóxico. Como consecuencia, disminuye la frecuencia respiratoria. En la base fisiológica, los quimiorreceptores periféricos se encuentran en los cuerpos carotídeos inervados por el nervio glosofaríngeo, noveno par craneal, y los cuerpos aórticos inervados por el nervio vago, décimo par craneal. Estos receptores detectan principalmente la disminución de la presión parcial de oxígeno. Por otro lado, los quimiorreceptores centrales, ubicados en la médula, responden principalmente a cambios en dióxido de carbono y pH del líquido cefalorraquídeo. En individuos sanos, el dióxido de carbono es el principal controlador de la ventilación. El oxígeno tiene poca influencia hasta que la hipoxemia es significativa. Pero en EPOC existe retención crónica de dióxido de carbono. Se reduce la sensibilidad de los quimiorreceptores centrales y la hipoxemia adquiere mayor importancia para mantener el impulso respiratorio. En la interpretación clínica y pronóstico, este tema es extremadamente importante porque muchos estudiantes creemos erróneamente que el principal problema del oxígeno en EPOC es solamente quitar el estímulo respiratorio hipóxico. Aunque la disminución del estímulo de los cuerpos carotídeos sí ocurre y explica la reducción de la frecuencia respiratoria, el STED1 quiere que recuerdes algo más avanzado. El mecanismo más importante de la hipercapnia inducida por oxígeno es el aumento del mismatch ventilación-perfusión. En EPOC severo, ciertas zonas pulmonares están mal ventiladas. El cuerpo normalmente genera vasoconstricción pulmonar hipóxica para desviar sangre hacia áreas mejor ventiladas. Cuando administramos oxígeno en un paciente con EPOC, los vasos sanguíneos pulmonares dejan de contraerse en las zonas del pulmón que están mal ventiladas. Como resultado, más sangre empieza a circular hacia áreas que no intercambian bien los gases, lo que empeora la eliminación del dióxido de carbono y aumenta la presión parcial de dióxido de carbono. Por eso, en STED1 debes recordar que el principal mecanismo de hipercapnia inducida por oxígeno en EPOC no es simplemente la disminución del estímulo respiratorio, sino el empeoramiento de la relación ventilación-perfusión. En los puntos clave, en personas sanas el principal estímulo respiratorio es el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono. Los quimiorreceptores centrales de la médula detectan cambios en dióxido de carbono y pH. Los cuerpos carotídeos y aórticos detectan principalmente la disminución de la presión parcial de oxígeno. En EPOC crónico existe disminución de sensibilidad al dióxido de carbono. La hipoxemia puede convertirse en un estímulo respiratorio importante en pacientes con EPOC severo. La administración de oxígeno reduce el estímulo de los cuerpos carotídeos. El principal mecanismo de la hipercapnia inducida por oxígeno
es el aumento de la relación ventilación-perfusión. En las preguntas, ¿cuál es el principal estímulo respiratorio en individuos sanos? El aumento de la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Dónde se localizan los principales quimiorreceptores periféricos? En los cuerpos carotídeos y cuerpos aórticos. ¿Qué nervio transmite información desde los cuerpos carotídeos? El nervio glosofaringeo noveno par craneal. ¿Qué ocurre con los quimiorreceptores centrales en EPOC? Se vuelven menos sensibles al dióxido de carbono debido a hipercapnia crónica. ¿Qué sucede cuando se administra oxígeno en un paciente con hipoxemia crónica por EPOC? Disminuye el estímulo de los quimiorreceptores periféricos. ¿Cuál es el principal mecanismo de la hipercapnia inducida por oxígeno? El empeoramiento de la relación ventilación-perfusión por pérdida de vasoconstricción pulmonar hipóxica. Y recuerda, en STEP 1, si un paciente con EPOC disminuye su frecuencia respiratoria después de recibir oxígeno, piensa en supresión de los quimiorreceptores periféricos, especialmente los cuerpos carotídeos que responden a hipoxemia crónica cuando la presión parcial de oxígeno cae por debajo de aproximadamente 60 milímetros de mercurio. Y recuerda también que el mecanismo más importante de la hipercapnia inducida por oxígeno no es solamente perder el impulso hipóxico. El principal mecanismo es el aumento de la relación ventilación-perfusión debido a la pérdida de la vasoconstricción pulmonar hipóxica en áreas mal ventiladas del pulmón. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.